Buenos días, don José Miguel Martín Martín. La comparecencia es sobre, el presidente de la Fundación Tamaimos, como he dicho anteriormente, sobre la implementación de ejes transversales en contenidos canarios en el currículum educativo, a petición del Grupo Socialista. Le explico, don José Martín, tiene usted 10 minutos para exponer, 3 minutos tendrán a posteriori el resto de los grupos y si usted quiere, terminar y contestar a los grupos, tiene 10 minutos al finalizar la intervención de los grupos. Cuando usted quiera puede iniciar su primera intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar me gustaría agradecer a quienes han hecho posible esta invitación, que son los diputados del Grupo Socialista Yaiza López Landi y Marco Hernández Guillén. Agradezco especialmente el que, una pequeña porción de la sociedad civil canaria pueda tener la oportunidad de intervenir ante ustedes en este tema que nosotros consideramos tan sensible. Vamos a ver, 10 minutos para mí es poquísimo, pero voy a intentar de lograrlo. Sobre todo porque yo lo que les voy a proponer es, más allá del tema concreto, tener una reflexión, quizás incluso el comienzo de una conversación que vaya más allá de estas paredes y del propio tema. Yo he titulado mi intervención, porque me pedían un título, hacia una escuela canaria y universal. Y creo que de eso es de lo que tenemos que hablar. Vengo aquí en representación de la Fundación Canaria Tamaimos, cuyo principal objetivo es la defensa y la promoción de la cultura y la identidad canaria. Pero hoy en concreto, además, vengo representando a más de 3.000 firmas contra la eliminación del eje de patrimonio social, cultural e histórico canario. Para nosotros la resolución 375/2024 representa sobre todo un paso atrás con respecto al consenso pedagógico y legislativo de los últimos 50 años, así como los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Fíjense, ya la Ley General de Educación de 1970, estamos hablando obviamente del antiguo régimen, en plena dictadura franquista, o en las postrimerías de la dictadura franquista, la Ley General de Educación, como bien digo, también conocida como Ley Villar-Palasí, en su artículo 1, apartado 3, hablaba de la incorporación de las peculiaridades regionales que enriquecen la unidad y el patrimonio cultural de España, así como el fomento del espíritu de comprensión y de cooperación internacional. Ya entonces se empezaba a agrietar esta idea monolítica del sistema educativo al servicio de una determinada idea del Estado español. Más adelante, ya en la democracia, la propia LODE en 1985 hablaba de la formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. La LOCSE, una de las leyes más progresistas que hemos tenido, garantizaba a las comunidades autónomas que no tenemos lengua oficial distinta del español el 55% de contenidos, digamos, la posibilidad del 45% de que esos contenidos fueran exclusivamente redactados, diseñados en la propia comunidad autónoma. ¿Qué pasaba en Canarias en 1993? Bueno, pues fue un año muy movido políticamente, como seguramente algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes saben, pero desde el punto de vista de lo que hoy nos trae aquí, lo que me interesa resaltar es que es el comienzo de la que yo considero, o algunos consideramos, la etapa más, digamos, brillante o la etapa dorada en cuanto a los contenidos canarios, que fue el propio programa de contenidos canarios de 1993 a 2003. Ahí fue cuando más los contenidos canarios estuvieron presentes en la educación, a todos los niveles, en todas las etapas y con muchísimos proyectos y materiales, de los cuales algunos nos seguimos sirviendo, por cierto. La propia LOCSE también, en la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, en 2002, hablaba, en el mismo sentido que la LOCSE, por cierto, en ese aspecto no representaba un paso adelante, pero tampoco un paso detrás, y seguía cimentando esta cultura de que las comunidades autónomas tienen, por ley, un legítimo espacio recorrido para adaptar el sistema educativo a sus peculiaridades. También la LOE del 2006, que en el apartado 3 del artículo 6 sobre el currículum, perdón, el apartado 4, habla de un 50%, esto va un poco más allá, un 50% de contenidos propios. La LOMSE, la tristemente recordada LOMSE 2013, también conocida como Ley Wert, representó un paso atrás, volvíamos entonces al 45% y nuevamente, nuevamente no, por primera vez en el 2014, la Ley Canaria de Educación, aprobada con los votos de Coalición Canaria, el PSOE y la Agrupación Socialista Gomera, les recuerdo que es una iniciativa legislativa popular, emana de la sociedad,
establece en su artículo 5, apartado M, fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural de Canarias desde una perspectiva de una creación de una convivencia más armoniosa entre la ciudadanía y el entorno. El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la identidad canaria, etc. Quiero decir, yo lo que he intentado, o lo que voy a intentar hoy demostrarles es que el consenso tanto pedagógico como legislativo va en una misma dirección. Y para nosotros, desde la Fundación Canaria Tamaimos, así como las 3.000 personas que han firmado nuestra petición, más de 3.000 personas, la supresión del eje de patrimonio social, cultural, histórico canario representa sobre todo un paso atrás. Algo que ya en este curso no se podrá corregir, pero esperemos que más adelante sí, ¿no? En el 2016-2017, extinguido el programa de contenidos canarios, entra en escena el programa Enseña y la red Innova, que establece una serie de ejes, 8 ejes, de carácter voluntario. Dentro de esos 8 ejes, el número 5 es precisamente el eje que nos trae hoy aquí, el que va dedicado al patrimonio social, cultural e histórico canario. Si bien es verdad que son todos voluntarios, todos están en igualdad de condiciones. La LOMNOE del 2020 insiste en este camino, ¿no? Las enseñanzas mínimas requerirán el 50% de los horarios escolares. Digamos que vemos que según quien gobierne en Madrid, la cosa fluctúa, pero no se toca, digamos, el núcleo central de una enseñanza que debe sí o sí partir del contexto y de la realidad del alumnado. Esto ha ido avanzando por 2 vías paralelas. En una primera vía, en un primer carril, digamos, está la propia descentralización política y administrativa del Estado español. El autogobierno canario es el que ha sustentado el sistema educativo que ahora tenemos, pero después en el terreno pedagógico, yo no voy a aburrirles aquí con muchísimas citas, pero sí he querido traer una como muy representativa. Casi todas las leyes educativas se han basado en el paradigma, digamos, pedagógico es el del socioconstructivismo. El principal teórico del socioconstructivismo es Vygotsky, que dice que la cognición y el aprendizaje deben entenderse como interacciones entre el individuo y una situación donde el conocimiento es considerado como situado, o sea, basado, como dicen los jóvenes ahora, situado, es decir, producto de la actividad, el contexto y la cultura en la que se forma. 3 referentes básicos también para nosotros y también para muchos profesionales de la educación han sido Celestin Gené, Paulo Freire y, por supuesto, el canario Manuel Alemán. Les quiero traer algunos de los datos de un estudio muy interesante llevado a cabo por el doctor en Historia José Farrugia de la Universidad de La Laguna en base a un proyecto de investigación del área de didáctica de las ciencias sociales, más concretamente del área de Historia y Patrimonio, que concluye que los materiales didácticos están muy por debajo de la normativa. Fíjense, en primaria un 17% de media hacen referencia a la realidad canaria, mientras que en secundaria un 7% de máximo. Un máximo del 7% hacen referencia a nuestra realidad canaria. En entrevistas, en un extenso campo de trabajo llevado a cabo por el doctor Farrugia, en entrevistas a docentes, un 93% no se consideran capacitados. Y dicen cosas tan clarividentes como que se da por hecho que como hemos nacido en Canarias ya todos estamos capacitados para impartir contenidos canarios. Y abogan por la necesidad de formación continua y demás, ¿no? Y una denuncia clásica también, el hecho de que la mayoría de los contenidos estén concentrados en las semanas previas al 30 de mayo. Después, una cosa que a mí personalmente me ha llamado bastante la atención, porque precisamente en las razones que se aducen para la supresión del eje de patrimonio social, cultural e histórico de Canarias, se citan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y, curiosamente, son los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 quienes en el Objetivo 4, Meta 7, hablan de valorar la diversidad cultural. No se comprende que se pueda valorar la diversidad cultural del mundo desde el olvido y la negación de la cultura propia. Entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es la siguiente. Ha desaparecido el eje de patrimonio social, cultural e histórico canario como tal. Los ejes pasan de ser 8 a 5. Se establece una jerarquía entre ejes, de tal manera que hay 2 obligatorios, que son el de comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares,
y el STEAM, el de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Creatividad y Matemáticas. Esos van a ser obligatorios en todos los centros de Canarias, pero después hay 3 que son opcionales: promoción de la salud y la educación emocional, educación ambiental y sostenibilidad, y arte, acción cultural y cooperación. Entre estos, en paralelo, digamos, otro eje que se elimina es precisamente el de igualdad. Se crea la figura de la persona coordinadora de patrimonio con carácter obligatorio en cada centro, con 2 horas lectivas, encargada, y quiero subrayar esto, de coordinar los proyectos y planes que se lancen desde la consejería. Y de paso se crea un área de patrimonio social, cultural e histórico canario que, en nuestra opinión, en ningún caso puede sustituir al eje como nivel intermedio, digamos, entre la administración y los propios centros. ¿Qué proponemos nosotros? Y vamos terminando. Básicamente, que ya para este curso no llegamos, para el próximo curso se recupere el eje de patrimonio social, cultural e histórico canario como uno de los marcos, no el único, pero sí uno de los marcos adecuados para el desarrollo de la escuela canaria en todos los niveles educativos. Compromiso de establecer objetivos concretos para el progresivo anclaje curricular de estos aprendizajes en los contenidos curriculares. Tenemos que dar un salto en los contenidos canarios desde la jornada, la visita, la salida escolar, digamos, a meterlos dentro del aula. Que dejen de ser esporádicos y sean parte integrante, fundamental, porque eso y no otra cosa es lo que nos dicen todas las leyes educativas cuando dicen que las comunidades autónomas tenemos un 45, un 50, un 55% de posibilidad de introducir contenidos propios. Y después aspiramos a la definición de un marco de cooperación interinstitucional desde el que impulsar la propia Escuela Canaria, contando con los recursos de cabildos, ayuntamientos y sociedad civil. Ya hay alguna experiencia en este sentido, pero entendemos que se puede hacer bastante más. Muchísimas gracias. Gracias, señor Martín. Pues pasamos a las intervenciones de los representantes de los grupos y, empieza el grupo mixto. Muchas gracias, señor Martín, por su exposición y por el trabajo que realiza la fundación a la que usted hoy representa. No podemos estar más de acuerdo con lo que hoy nos propone, que es básicamente volver a traer a la escuela nuestra, a nuestra escuela canaria, esos contenidos que se perdieron. Efectivamente, probablemente del 93 al 2003 fue la época dorada en la que más contenidos se pudieron tener. Tenemos normativamente la capacidad, y también lo ha demostrado, que políticamente se tiene la intencionalidad de que eso sea así, pero la realidad, como ha visto, es que efectivamente, por esas entrevistas del doctor Farrugia, el 90 y pico % del profesorado no se considera capacitado, solo hay un 7% de materiales preparados para ello, y eso nos genera un problema tanto de contenidos como de capacitación. Y también hemos traído aquí diversas iniciativas a este Parlamento tendentes precisamente a armonizar esos contenidos que se puedan dar, no solo en el ámbito escolar, sino también en esas actividades extraescolares. Hemos trasladado al consejero la necesidad de que esas actividades, que algunas se prestan por la consejería, otras por ayuntamientos, otras por cabildos, se armonicen, y que también aprovechar esas actividades, aprovechar que tenemos una dirección de deportes autóctonos para también empezar a introducir actividades vinculadas a nuestra idiosincrasia. Estamos perdiendo muchas veces nuestra idiosincrasia por básicamente quedarnos en el 30 de mayo, hacer actividades en torno a ese día, como usted ha dicho, y prácticamente la totalidad del año no atender a unos contenidos curriculares que podríamos tener, que engrandecerían nuestra formación sobre nuestra canariedad, y también tendríamos unos niños y niñas más formados en nuestra tierra, en nuestros valores y lo que representa esta tierra. Totalmente conforme, creo que podríamos tener un compromiso las fuerzas políticas aquí de intentar que eso sea así. Efectivamente, por una cuestión curricular no se puede adaptar ya, pero sí deberíamos avanzar en una implementación de unas adaptaciones curriculares y también una creación de contenidos, porque muchos de esos contenidos están totalmente desfasados. Prácticamente, y por hacer un chascarrillo, muchos profesorados se quedaban en el SEPTEM, es decir, que es un juego muy ameno, muy divertido, pero que está totalmente desfasado. Creo que es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo para que esto pueda ser una realidad. Muchas gracias. Gracias, señora Costa. Tiene la compañera de la Agrupación Socialista Gomera tuvo que ausentarse. Señoría del Grupo Vox, pues pasamos a la intervención de la señora de Nueva Canaria, Bloque Canarista. Hernández, tiene usted la palabra.
Gracias, buenos días, señor Martín. Primero, agradecer la presencia, la exposición y también felicitar y reconocer el trabajo que viene haciendo desde hace muchísimo tiempo la Fundación Tamaimo. Yo creo que son, diríamos, los guardianes permanentes y el recordatorio permanente a la sociedad canaria de que hay que cuidar nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Sin duda, plantea usted una propuesta totalmente asumible, nuestro grupo la comparte. Además, es un mandato legal, por cierto, solo a título de que vaya usted a usar esa iniciativa, esa presentación en otro lugar. Nueva Canarias también aprobó la ley, formaba parte del Parlamento. Digo porque ponía usted coalición Partido Socialista y ASG, y tenemos en nuestro haber, además, el orgullo de haber sido parte de la promotora de la ley, es decir, desde la calle, del grupo de la familia, pues estaban las familias, padres y madres, los sindicatos, y de la parte política, pues tuve además yo el honor de ser parte de la organización y de la promotora de esa ley. Por tanto, Nueva Canarias siempre ha estado comprometido con este asunto, y en la ley, además, como usted bien indicaba, aparece en el artículo 27, en el apartado del currículum, la importancia de los contenidos canarios, de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico, cultural, etnográfico, antropológico, identitario, y por tanto es un mandato legal hacia todos los gobiernos. Yo creo que esta es una iniciativa que trae usted hoy aquí, que si todos los grupos nos manifestamos a favor, pues podemos comprometernos a instar a este gobierno actual a que recupere el eje. Usted apuntaba un elemento que me parece esencial, no es solo... Es condición necesaria, pero no es suficiente recuperar el eje. Quiero decir, si luego no somos capaces de tener al profesorado preparado y formado, y esa es mi única pregunta, ¿cómo cree usted que podemos profundizar en esa formación del profesorado? ¿Cómo lo hacemos para que haya un profesorado de verdad formado y comprometido con estos contenidos canarios? Y luego otro asunto que sí que creo que depende de nosotros, de la política, que es el material, los libros de texto. Es que algunos libros son absolutamente, además, irrespetuosos con la historia. Ningunean algunas islas, ponen elementos paisajísticos. Yo he visto algún libro de texto de primaria que colocan playas en otra isla que no es la... Es decir, cosas que son inasumibles, inaceptables, y que me parece además que son irrespetuosas con nuestra singularidad. Que igual debería haber un vigilante de los libros de texto que garantizaran el fiel reflejo de nuestra realidad y además ese valor de protección y de promoción. Gracias. Muchas gracias, señora Hernández. Pasamos a la intervención del Grupo Popular por 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Martín. Yo también desde el Grupo Parlamentario Popular, pues también le damos la bienvenida. Queremos además agradecer el trabajo que hace. Yo creo que todas las organizaciones en Canarias que hacen trabajos de manera voluntaria para que nuestra sociedad mejore es loable y es de agradecer, pudiendo estar más o menos de acuerdo con las cuestiones que plantean. Esta es la casa de todos, aquí se puede venir a hablar de todo lo que uno considere, y los demás también queremos poder dar nuestra opinión. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos decirle que, comprendiendo su preocupación con respecto a lo que ha planteado por la eliminación de este eje, existen muchas razones que corroboran la toma de esta decisión. Hasta este curso, solo el 44% de los centros se habían acogido a este eje. Yo creo que eso es una reflexión que debemos hacer todos, y que ahora de manera obligatoria se cree el coordinador de patrimonio y de igualdad, algo que usted también pues, ha reflejado así como de pasada en su intervención. Yo creo que es un paso importante, ya que garantizan que los proyectos y las actividades relacionadas con la identidad y la cultura canaria continúan siendo parte integral de la enseñanza de esta tierra. Esta figura de carácter obligatorio, que además tiene horas lectivas, tiene un objetivo claro, y es el de coordinar los proyectos no solo que impulse la Consejería de Educación, también desde los CEPAS y también desde los propios centros, en relación con el patrimonio, y además está vinculado, como usted yo creo que está informado, a la Consejería de Patrimonio del Gobierno de Canarias. Está claro que la propuesta anterior, como bien dije antes, no estaba funcionando. Creo que tenemos que darle una oportunidad y poder evaluar la propuesta que este Gobierno ha hecho, que si no funciona, y como muchos de los que estamos aquí somos docentes, la educación es algo vivo que se puede cambiar para mejorarla en nuestra tierra. Quiero recordar además en este momento que los contenidos canarios, como sabemos, están integrados en el currículum dentro de asignaturas claves como la historia de Canarias, la geografía, la lengua y la literatura, pero que también es obligatorio que todos los docentes en su programación den contenidos canarios para que el alumnado de Canarias pues tenga esa seña de identidad. Yo
Con respecto a algunas de las cuestiones que usted ha manifestado, tengo que decirle que en algunas no estoy de acuerdo. Yo no voy a discutir el trabajo que ha hecho la persona que usted ha presentado, pero entiendo que hay otros y yo personalmente tengo que decirle que no estoy de acuerdo con que el 93% de los canarios, del profesorado canario, no se considere capacitado para impartir este tipo de formación. No voy a entrar en polémicas en este asunto, pero sí quería decírselo. Tampoco estoy de acuerdo con que, según quien gobierne, la educación fluctúe. Es algo que defendemos desde nuestro grupo parlamentario. La educación no debe tener colores políticos y eso es lo que nosotros defendemos desde aquí. Y sí coincido con usted en que el aprendizaje debe ser un aprendizaje significativo y debe estar basado en el contexto, porque eso es lo que funciona. En el contexto, en todos los aspectos. Quiero decir, también cuando se dan matemáticas, pues se deben plantear los problemas como ir a hacer la cesta de la compra, también se deben entender los porcentajes con los folletos señoría, que aparecen. Sí, y termino, señoría. Termino, presidenta. Querría decirle mucho más, creo que es fundamental tener este tipo de reflexiones y podemos tenerla además en un espacio más distendido donde tengamos más tiempo, pero en resumen lo que quería comentarles es que la inclusión de la figura del coordinador en los centros, unido a las iniciativas curriculares existentes, aseguran que los contenidos canarios no solo se mantendrán, sino que podrán beneficiarse de un enfoque más estratégico y coherente en una apuesta clara porque nuestro alumnado conozca, se sienta orgulloso y defienda nuestro patrimonio canario. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el representante del Grupo Nacionalista Canario. Gracias, presidenta. Bienvenido a su casa, señor Martín. En primer lugar, compartimos y felicitamos a la Fundación por la labor que realiza en defensa de la identidad y de nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, sí que la eliminación del eje cultural, este que está aquí y este partido al que representa el Grupo Nacionalista Canario, si hubiese sido así de real, tampoco lo hubiésemos apoyado. Se ha optado por esa situación de la modificación y cuando se pone de acuerdo tanto la Dirección General de Ordenación en aquel momento como la de Patrimonio Cultural, que trabajan de manera coordinada, pues lo que se hace es buscar, la finalidad era que se pudiera llegar a todos los centros con el eje de Patrimonio Cultural, con la figura del coordinador. Quizás a lo mejor en el próximo curso, la resolución de los cursos se puede variar y se puede poner específicamente ese eje, lo valoraremos, lo veremos con este caso, con la Consejería de Educación, pero sí que no se ha dejado de implementar los contenidos canarios ni la educación en los contenidos canarios en ninguno de los centros de las islas. La filosofía ha sido la contraria, sea pasar del 44% que decía Sonsoles que participaba del eje 5 al 100% de los centros donde están hoy los coordinadores, donde disponen de una hora lectiva y una hora complementaria para coordinar los proyectos ya no solo dentro del propio centro educativo, sino con otros centros y a través de los canales con los centros de profesorado y con la propia consejería. Decía que el 93-2003 fue la etapa dorada de los contenidos canarios, puede que sí a nivel normativo, pero yo en esa etapa estudiaba en el instituto y yo no vi un contenido canario en el instituto. Dependía del profesor o del maestro de turno. Sin embargo, sí tuve la oportunidad de formar parte del equipo de la Consejería de Educación en la legislatura 15-19 y sí viví la implementación del eje 5 y también viví la implementación del programa Enseña, porque fui uno de los estudiantes que, en este caso yo soy licenciado en Historia y me gusta la historia desde pequeño y podía acceder a ello, pero por voluntad propia, no porque se me enseñara. Y como yo, el resto de mis compañeros. Y como viví eso como estudiante, tenía claro que cuando pude llegar a las aulas y cuando pude llegar a la administración, quería implementar lo contrario. Se nos va el tiempo, pero sí quería mostrarle mano tendida todo lo que sea implementar los recursos, la formación del profesorado, que estaba buscando ahora y tenemos aquí hasta una decena de formaciones que están activas, pero que son voluntarias también para el profesorado. Nosotros estamos por la labor también de la difusión y ni un paso atrás, en eso estamos de acuerdo. En la normativa puede cambiar, no puede aparecer el eje, pero no se han dado pasos atrás, al contrario. La filosofía ha sido de llevar el patrimonio cultural y natural de Canarias a todos los centros de Canarias, que no fuese sometido solo a la voluntariedad de un centro educativo de participar o no del eje de patrimonio. Y creo que no. Sí, quería acabar con una frase que está en el Plan Nacional de Educación y de Patrimonio, que dice: conocer para comprender, comprender para valorar, valorar para cuidar y cuidar para conservar, conservar para transmitir, porque solo el patrimonio lo hemos heredado de las generaciones anteriores y estamos obligados
a mantenerlo y potenciarlo para legarlo a las generaciones futuras. Y en ese camino siempre nos va a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Socialista Canario. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Antes de comenzar, agradecerle a José Miguel que venga a comparecer a esta comisión y haya cedido como presidente de una fundación que tiene un papel fundamental en Canarias, que es fomentar, divulgar y proteger la cultura canaria. Es un trabajo que queremos ponérselo en valor y además venir como portavoz de esas más de 3.000 firmas, que son 3.000 personas que están detrás que no ven la eliminación de este eje. Y agradecerle también que haya venido a poner sobre la mesa un problema, porque está evidenciando un problema, y además a recordarnos como representantes públicos cuál es nuestro trabajo, que es fomentar y defender y proteger también lo que somos como pueblo. La denuncia que ustedes han hecho nosotros la compartimos completamente, no estamos de acuerdo con algunas otras formaciones porque consideramos que esto es un grave error. Un grave error y una señal preocupante de la falta de coordinación que hay en las políticas de este Gobierno entre las educativas y las culturales. Que se elimine este eje de educación porque solo se había cogido un 44% y se ponga esa figura de coordinador que va a estar coordinando los ejes que usted lo ha recalcado, que le mande la consejería. No vemos que de esta manera se fomente y se promocione el patrimonio. Creemos que tiene que salir de la comunidad educativa y que además lo que había que era que fomentarle que no fuera un 44%, sino se fuese aumentando ese porcentaje, no con la eliminación de este patrimonio. Y lo pongo sobre la mesa porque es un tema también que hemos llevado a la Comisión de Cultura, se lo hemos puesto sobre la mesa a la consejera por su transversalidad y responsabilidad. Ella nos hablaba de que simplemente había sido un cambio de nombre, de que no se había modificado ningún tipo de los contenidos más allá del nombre que había pasado a llamarse Arte, Acción Cultural y Cooperación. Según su explicación, el profesorado sigue impartiendo los mismos contenidos, a pesar de que, como vemos, el profesorado no está de acuerdo y hay muchos centros que están preocupados. Ha hecho una exposición muy clara, histórica además, que nos pone en situación. Nosotros queremos preguntarle, sabemos que para este año no se puede, pero queremos preguntarle que si no se modifica este eje y se mantiene como está, ¿usted cree que este cambio garantiza que la enseñanza y el valor del patrimonio canario en las aulas se mantenga? Nos gustaría también que nos comunicara o que nos expresara qué tipo de impacto cree que puede tener sobre la percepción del alumnado que se mantenga el eje como está. ¿Cómo van ellos a identificar nuestra identidad y nuestra cultura? Porque nos preocupa de verdad que lo canario esté metido entre tantos otros objetivos y se difumine bastante dentro del currículum educativo. Y queremos hacer hincapié en la figura del coordinador que se ha puesto aquí sobre la mesa, porque sabemos que ha generado mucha confusión en los centros educativos, que esas 2 horas que se le da al profesorado con unos contenidos que se marcan desde la consejería preocupa y nos gustaría un poco profundizar más. El patrimonio es la base sobre la cual se construye la identidad de una sociedad, lo sabemos. Y la enseñanza es una responsabilidad que no podemos abandonar, es responsabilidad de todos. Me gustó oír al principio que nos vamos a unir todos por intentar que este eje se recupere en el próximo mandato. El Partido Socialista estará en eso, por supuesto. Porque eliminar este eje no solo es un error pedagógico, sino también es un gesto de desinterés de este Gobierno hacia la cultura y la identidad. Vemos cómo pone en marcha otros proyectos supuestamente para fomentar y proteger la identidad canaria, pero después vemos cómo se carga una herramienta fundamental que es enseñarla desde la escuela. Así que después de su intervención, teniendo en cuenta, termino, la pluralidad que tenemos en el archipiélago canario y la idiosincrasia, va a estar el Partido Socialista en esa modificación, en intentar que en el próximo curso escolar se mantengan esos contenidos curriculares y se siga apostando por lo que es nuestra identidad canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías de todos los grupos. Y bueno, pues ahora tiene usted, señor Martín, 10 minutos. No se preocupe si necesita algún minuto más, que como ve en esta comisión somos generosos con los tiempos. Así que no se apure. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus intervenciones, preguntas, reflexiones. Voy a tener que pedir muchas disculpas a lo largo de mi intervención, pero bueno. Tampoco se me caen los anillos, por pedir disculpas. El señor Raúl Acosta, de la agrupación Arrey Independiente, si no me equivoco, ¿no? Hablaba de contenidos desfasados. Bueno, sí y no. Efectivamente, algunos contenidos han quedado desfasados, pero también es verdad que
casi que por voluntarismo del profesorado y también en parte, cuidado, no digo que no se esté haciendo nada ni muchísimo menos, también desde el programa Enseñas, que es una cosa completamente distinta del extinto eje de patrimonio social, cultural e histórico canario. Bueno, al calor de esas iniciativas también se han ido produciendo algunas o bastantes recursos actualizados. Quiero traer simplemente de la memoria la red de enseñanza del timple, por ejemplo, que me parece un proyecto fantástico. Espero que no se extinga también, ¿no? Porque me parece fundamental. Lo que yo sí he hecho en falta es a lo mejor en este mundo del audiovisual donde vivimos, un espacio como más integrado donde el profesor pueda acudir de manera como muy directa a acceder a esos contenidos. Porque yo creo que hay como demasiadas webs, demasiados espacios, y aquí como que cualquiera que llega, cualquiera no, en fin, quiero decir, alguien que llega a la consejería quiere abrir su espacio de su proyecto de no sé qué, su red de no sé cuánto, su biblioteca de no sé qué, la revista de no sé qué, y haría falta algo como más integrado, creo yo, una página que todo el profesorado conozca, que se llama a lo mejor contenidos-canarios. Ojalá algún día tengamos el .ic, pero bueno, de momento tendrá que ser .com o no, .org, no sé, donde el profesorado de manera intuitiva, en las salas de profesores, que son donde tienen lugar este tipo de conversaciones, diga, sí, vete a contenidos canarios, no sé qué, vete a filosofía, y ahí vas a tener un montón de cosas del pensamiento canario durante el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Ahí sí creo que se puede avanzar bastante. Bueno, ahora empezamos, primero que nada, con las disculpas a la parlamentaria Carmen Hernández, porque efectivamente, sí, Nueva Canarias jugó un papel crucial en la aprobación de la Ley Canaria de Educación, y por un gazapo, las cosas de los duendes, no sé, he estado intentando arreglarlo aquí, pero casi mejor que lo hago ya en mi casa, pero desde luego debe constar que la Ley Canaria de Educación fue aprobada con los votos de Coalición Canaria, del Partido Socialista, de Agrupación Socialista Gomera y también de Nueva Canarias. Preparar al profesorado, como yo sé que usted también ha sido docente, debe saber o sabe también como yo, que la motivación es muy importante. Entonces, para que uno aprenda cualquier cosa en esta vida, hay que motivar al profesorado. Y hay algunos que ya venimos motivados de casa, pero hay que motivar al profesorado de una manera inteligente. Yo creo que tenemos que lanzarle al profesorado la pregunta de ¿cómo podemos canalizar nuestra práctica educativa? Porque yo no creo que nadie esté en contra, la inmensa mayoría del profesorado no está en contra de canalizar su práctica educativa. Lo que pasa es que es un trabajo duro y es un trabajo que te requiere mucho tiempo extra por fuera y demás, y entonces adaptar nuevos materiales, transformar muchas veces tu propia práctica docente, lleva tiempo y bueno, la inercia del día a día te come. Y al final muchos profesorados, por muy buena intención que tengan, al final es más fácil coger el libro de la editorial no sé cuántos que se hizo en Madrid y se abran el libro por la página 20 y listo. Y entonces tenemos a los chiquillos nuestros de segundo de la ESO y tercero de la ESO leyendo a Juan de Mena, que no me puedo imaginar a alguien más alejado de su realidad, y no conocen a Rafael Rosarena, no leen a María Viera Clavijo. O sea, tenemos que seducir al profesorado. ¿Eso cómo se hace? Se hace, pues, entre otras cosas, con liderazgo. Tiene que haber liderazgo desde la administración. Hacer eso atractivo, de alguna manera. Ir tramando alianzas, sinergias, creando grupos de profesorado que se benefician de alguna manera, en el mejor sentido de la palabra, de participar en la promoción de una educación canaria que llegue a todos los niveles del sistema educativo. Pero claro, yo sí pienso que la eliminación, como tendré oportunidad de repetir, del eje no va en ese sentido, sino en el sentido contrario, ¿no? Y me gustó mucho lo de vigilante. Bueno, yo no sé si nosotros somos vigilantes, pero sí a lo mejor debiera haber algo así como un observatorio de la Escuela Canaria. Ahí se lo dejo a todos los grupos para que no se lo apropie nadie, sino que sea de todos. A lo mejor tenemos que crear una especie de observatorio de la Escuela Canaria, ¿no? Y para tratar específicamente, porque la gran pregunta que se tiene que hacer este pueblo es, nosotros queremos tener un sistema educativo que nos represente, que nos retrate, que nos diga algo de nosotros y del mundo, o queremos tener cualquier sistema educativo. Entonces, si la respuesta es la primera, es afirmativa, es
tenemos que sentarnos y tener esa conversación, yo ahí diría que también tiene que estar la sociedad civil representada, tener esa conversación y ver cómo lo hacemos. Porque un pueblo que se desconoce a sí mismo ni se va a comprender, ni se va a conocer, ni se va a respetar, ni se va a preocupar de lo que ocurre en su contexto inmediato, sino que siempre va a pensar que se merece lo que le pasa. Y esto ahora puede sonar un poco esotérico y demás, pero créanme que la educación es eso al final. La educación es transformar las mentalidades de las personas. Y no hablo de política, hablo de hacerse cargo de la vida y mejorar, aspirar a una vida mejor, sea lo que eso signifique en Canarias. Perdón, porque no me dio tiempo de apuntar su nombre, la representante del Partido Popular. Sonsoles, perdón. Claro, yo sé que desde el Gobierno se ha defendido que la razón precisamente para eliminar el eje es que el eje anteriormente no llegaba a todos los centros, sino un 44%. Yo no soy nada corporativista, no voy a defender al profesorado en lo que no creo que deba defenderlo, ni tampoco a los coordinadores en lo que no crea que debo defenderlos. Pero sí retomo lo de antes, para educar hace falta motivar. Entonces, yo no sé si prefiero 44% de coordinadores voluntarios o un 100% de coordinadores obligados, digamos, bueno, no obligados, pero nos llegan casos y ejemplos de gente que le tocó coordinar el patrimonio y ahora ¿qué hago? Bueno, compañeras que me han llamado pidiéndome ayuda por señas, que me dieron esto y ahora ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Yo digo, pues mire, le di 4 páginas y tal, mira, aquí estoy para lo que haga falta, no sé qué. Los coordinadores tampoco son garantía de nada, cuidado. Hay coordinadores muy implicados que echan horas, recreos, séptimas horas, lo que haga falta, y hay coordinadores que lo que están viendo es, perdónenme que sea crudo, que tienen 2 horas menos que los demás en el horario y que bendita coordinación, porque al final, con hacer algo a final de curso, ya con eso creen que salvan el expediente. Yo creo que la obligatoriedad no garantiza absolutamente nada. Con respecto a los datos del estudio del doctor Farrugia, le puedo enviar el estudio, si usted me deja el correo al final de la comparecencia. Y ahora tengo que seguir con el Grupo Nacionalista, perdón, tampoco me dio tiempo a apuntar su nombre. Jonathan, vale. Bueno, pues, insisto, no es tanto, creo yo, una cuestión cuantitativa como cualitativa. O sea, no es priorizar llegar a todos los centros de cualquier manera. No digo que no tenga buena intención, sino llegar bien. Y para mí esta no era la forma de llegar bien, ¿no? Claro, tenemos que avanzar hacia un modelo donde esto no dependa de la buena voluntad del maestro de turno, que es lo que suele suceder. El que tuvo suerte, que le tocó el profe aquel medio, no sé, motivado y demás, ese sí vio Historia de Canarias. Y el que cayó en la otra clase, ese no vio y ya se quedó así para toda la vida, ¿no? Tenemos que crear un contexto, un ambiente, una atmósfera donde que los contenidos canarios sean lo habitual, insisto, dentro del aula, no solo en la jornada de no sé qué o en la salida escolar de no sé cuánto, sea lo normal, porque es que es así, tiene que ser lo normal. Nosotros, ¿cómo vamos a estudiar la historia antigua sin partir de nuestra propia realidad? Y la historia antigua canaria que tenemos, nuestros yacimientos, todo lo que ya empezamos a saber acerca de esa etapa de nuestra historia tan interesante, no lo vamos a meter dentro de clase. Después, por supuesto, veremos que si, en fin, Egipto, las civilizaciones de la media luna y lo que haga falta. Pero tenemos que partir de nuestra realidad, porque nosotros sacamos a los chiquillos y 3 montañas más allá o 2 barrancos más allá, hay un yacimiento. ¿Qué experiencia más directa para fundar el conocimiento tenemos que esa? En fin, tenemos que lograr, incluso no ha salido hoy y obviamente no va a salir, pero yo creo que hay que meterse con el tema de las facultades de educación, hay que meterse con los temarios de las oposiciones, tenemos que lograr que lo canario no sea algo episódico, ni raro, ni nada, y aquel profesor que daba lucha canaria porque a él le gustaba la lucha canaria, tenemos que lograr que sea lo normal y lo habitual, ¿no? No es, Yaisa López, exclusivamente un cambio de nombre, ni muchísimo menos. Yo creo que aquí hay una intervención de calado. Insisto, no es el tema de esta comisión, pero se puede hablar también del área de igualdad. Si tan bueno es
nombrar coordinadores obligatorios y que los ejes desaparezcan o sean opcionales y demás, pues entonces carguémonoslo todos y acabamos antes, ¿no? Y nombramos coordinadores de los temas obligatorios en los centros y así acabamos antes. Mira, hay una película que a mí me gusta mucho, que es La lengua de las mariposas, donde el personaje Fernando Fernán Gómez, al fin, bueno, no exactamente al final de la película, dice algo así como: si logramos que una sola generación se eduque en la libertad, digamos, nadie podrá arrebatarles ese hermoso tesoro o algo así. Nuestro problema es que no logramos tener, bueno, creo que en el 93, 2003 sí, a lo mejor es lo más cerca que estuvimos, no una generación, sino generaciones que se logren educar en una escuela canaria y universal como la que defiendo, sino que es una cosa como aleatoria. Al que le toca el profe Chachi, enrollado de Canarias, ese sí, y el otro no. Tenemos que conseguir que toda esta sociedad, y bueno, esto daría para, en fin, estaría aquí hasta las 6 de la tarde hablando, no se preocupe que no va a ser el caso, pero es que a veces me dan ganas de los ecocomedores, por ejemplo, que es una iniciativa fantástica, ¿no? O sea, los ecocomedores tendrían que, entre otras cosas, que servir para educar, impartir educación para la salud, educación nutricional y, por ejemplo, que todos nuestros chiquillos desayunen gofio en los ecocomedores y no les pongan, como es el caso en algunos sitios que yo he visto, cacao soluble. En fin, lo canario se defiende en lo chico y en lo grande. Y creo que si no conseguimos esa continuidad, que esas generaciones se eduquen en esa canariedad, vamos a estar siempre en el bucle del eterno comienzo, ¿no? Y dentro de 5 años vendré yo o otra persona o quien sea a ver si el eje, si lo recuperamos, que lo quitaron, que lo pusieron y ahora no. Tenemos que lograr un consenso en el marco de esa conversación que yo propongo, que ojalá empiece aquí, amplia y que llegue a todos y a todas. Y después una cosita que no me resisto a comentar, porque me interesa muchísimo. Hacía mención Yaisa López, la parlamentaria, al el asunto de la pluralidad, ya no sé dónde lo tengo. La pluralidad de la sociedad canaria, de la ciudadanía canaria. Efectivamente, a mí esto me interesa muchísimo. Yo agradezco a la señora presidenta de la comisión que me permitieran asistir como invitado a la primera parte de la comparecencia. Es una pena que el consejero y su equipo se hayan tenido que marchar, porque me interesó mucho la pregunta de la parlamentaria Melody Mendoza sobre los menores no acompañados, ¿sí? Representan el 1% del total de los escolares canarios, ¿no? Alguien dice, el 1% es poco, ¿no? Tenemos el otro 99%, somos los demás, ¿no? Sí, de acuerdo, pero, insisto, la educación no es solo los aspectos cuantitativos, sino yo diría que especialmente los cualitativos. ¿Con qué valores, con qué ideas, a qué cultura, a qué tipo de sociedad queremos integrar a esas personas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo creo que ahí también la escuela canaria tiene que dar un paso adelante y decir, aquí estoy. Decir, nuestra cultura tiene muchos elementos de interés, elementos que son positivos para acogerte, para permitirte ser tú. Nadie te va a negar tu derecho a ser senegalés, o a ser mauritano, o a ser lo que sea, maliense, pero también ser canario. Pero si nosotros lo que le ofrecemos a estas personas, a estos chicos que llegan a nuestra tierra, es un sistema educativo alienado y alienante, yo creo que van a tener un doble problema. Me encanta ver cómo, por ejemplo, en algunos municipios la lucha canaria ha sido un elemento de integración de los pibes en nuestra sociedad, en nuestra tierra. Creo que ese es el camino. Tenemos que hacer de los contenidos canarios no un rollo más que además ahora hay que hacer, ahora además de todo el curro que tengo, además ahora tengo que meter los contenidos canarios, sino algo atractivo para el profesorado, para el alumnado, para la sociedad, algo que esté presente constantemente y que sea un factor, porque yo creo que así lo es y así debe serlo, de calidad también de nuestro sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Y luego, por puntualizar solamente un detalle, y es que el compañero Linares, al principio de su comparecencia, me dijo que él ha sido profesor y ha desempeñado funciones durante 20 años en contenidos canarios en sus aulas. Así que, bueno, ha tenido usted aquí un profe que sí lo ha implementado en sus aulas. Yo
Solamente, señor Martín, si le queda algo por decir, pero No, hay compañeros que tienen perdón. comisión. Perdón, no, que me consta, y además Francisco Linares es alcalde de La Orotava, que es un municipio donde se apoyó una moción a favor de la conservación del eje de patrimonio social, cultural, histórico de Canarias. Quiero decirlo porque no me consta ninguna otra institución en toda Canarias que lo haya hecho, y se lo agradezco. Muchísimas gracias, señor Martín, y muchísimas gracias, señorías. Se levanta la sesión.